Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te redime. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro, un programa donde juntos vamos creciendo cómo ser alumnos de Jesús, cómo ser discípulos o discípulas de Jesús. Y sobre todo en este punto vamos ya viendo cómo ser los líderes que Dios necesita, los apóstoles, los enviados que Dios necesita. Y para eso pues hay que saber exactamente qué es lo que buscamos, ¿sí? Debemos de tener sabiduría pastoral, que es decir, la capacidad para guiar a otros a la madurez, a la vida cristiana. Si yo estoy reuniendo muchas personas y yo creo que hay muchos congresos y todo eso, y muy bueno, pero si yo no le doy seguimiento, si yo no tengo esa capacidad para guiar a los demás a una madurez de Cristo, a una madurez en la vida cristiana, entonces no tengo sabiduría pastoral. Tengo sabiduría para reunir personas, tengo sabiduría para congregar grandes masas, y eso es bueno, ciertamente. Pero todas esas masas, ¿a dónde se van a ir? O yo nada más los reúno y los canalizo a otros grupos, a otras comunidades. Bueno, eso está muy bien. Pero si nada más los reúno y los dejo, no es mucha sabiduría pastoral. Es sabiduría para congregar personas, más no sabiduría pastoral, ¿sí? Y estamos viendo que varios de los puntos que nosotros necesitamos, ¿sí? Y vemos nada más algunos, ¿sí? Elementos claves que según la palabra necesitamos o en el que se debe de basar el trabajo pastoral, y es la visión, conversión, formación o discipulado, autoridad, comunidad, ¿sí? Ya hemos visto algunos de estos. La visión pastoral, hemos visto que tener visión significa saber quiénes somos, qué estamos haciendo, para qué, cómo, cuándo, dónde, con qué contamos, qué métodos usaremos, qué estructuras necesitamos, ¿sí? Así que todo esto necesitamos para tener una verdadera visión pastoral. Luego viene llevar a las personas a la conversión, absolutamente necesario, ¿sí? Y después de esto, después de la conversión, pues nosotros tenemos muy claro que debemos de empezar una formación continua, estructurada, una formación que lleve a las personas cada día más a madurar en la vida de Cristo. Porque si no hay formación, entonces pues tendremos siempre unos niños, unos bebés espirituales. Y siempre haciéndolo todo en autoridad de Dios, teniendo muy en cuenta lo que el Señor dijo: a mí se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos míos a todas las naciones. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto lo vemos en Mateo 28. Y bueno, pues ya después de que hemos pasado todos estos 5 elementos básicos basados en la palabra de Dios, entonces vamos a ver que todo esto nos va a llevar absolutamente a formar comunidad. Ya veíamos en el programa pasado cómo toda la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento también, hablaba de la comunidad del pueblo de Israel, la comunidad que se hacía alrededor de Yahvé, alrededor del Señor de los ejércitos. Y después en el Nuevo Testamento vemos que cada uno de los apóstoles trabaja precisamente formando comunidades. Cada una de las cartas hemos visto que están dirigidas a las comunidades, todas las cartas, y a los obispos o encargados de algunas comunidades. Sí, entonces vemos cómo después que los apóstoles trabajaron con la visión de Dios, que hablaban y actuaban con la autoridad del Señor, que conducían a la gente a una genuina conversión, y luego empezaban a discipularlos para formarlos como cristianos maduros, ¿sí? Y pasaban años, ¿sí? Si nosotros vemos el Nuevo Testamento, sobre todo Hechos de los Apóstoles, cómo nos habla de años para formar una comunidad. Eso es absolutamente necesario, ¿sí? Para formar comunidad. Bueno, entonces nosotros vamos a tomar en este momento todos los elementos que necesitamos para formar
comunidad. Es evidente que toda su actuación pastoral de los apóstoles procedía de una vivencia de comunidad y conducía hacia la comunidad. Lo vemos en la comunidad primera, que son Jesús con sus apóstoles. Ese pudiéramos decir que en el Nuevo Testamento es la comunidad ideal. Jesús rodeado de sus apóstoles. Jesús haciendo crecer y formando a cada uno de sus apóstoles para que al fin ellos a su vez pudieran formar. Eso es lo que debemos de basarnos. Siempre el discipulado, siempre formando a otros, ¿sí? Algo que llama la atención es que en muchas ocasiones nosotros tenemos el deseo de evangelizar, de dar el querigma, y eso es muy bueno. Nosotras como discípulas de Jesús tenemos dos misiones. Bueno, tenemos varias misiones. Nuestro carisma es otra cosa, nuestro carisma. Pero nuestra misión es evangelizar y discipular, ¿sí? Tenemos siempre, y bueno, con la ayuda del Señor, y espero que siempre lo podamos hacer, de siempre estar formando a otros. Llega el momento que ellos ya están listos y a su vez tienen que ir a formar a otros, ¿sí? Y así es como Dios lo pensó y lo propuso. Él estuvo formando a los 12, no vino a las multitudes. Nosotros nos damos cuenta que durante toda su vida de Jesús, ciertamente que estaba con las multitudes, pero no era su objetivo. Es más, casi pudiéramos decir que huía de las multitudes. Su objetivo era estar formando a esos 12 apóstoles, primero discípulos y después apóstoles. ¿Y cómo los formaba? Con su vivencia, viviendo con ellos, enviándolos a predicar, hablándoles, ¿sí? Su vida era la enseñanza. Sí, sus palabras, por supuesto que también había palabras, pero más que nada era su manera de vivir. Y es así como nosotros vamos captando que es como debemos nosotros de formar comunidades, teniendo a Jesús como el centro, como nuestro ejemplo, como algo que debemos de seguir, lo que debemos más bien de seguir paso a paso. Sus criterios, sus pensamientos, sus deseos, su plan maravilloso para formar comunidades, ¿sí? 3 años estuvo formándolos y bueno, pues vemos que todavía no estaban listos, pero no es así como que digamos, entonces en 3 años ya están listos los líderes o los... Pues no sabemos, ¿verdad? Va a depender de cada quien. Hay personas que están listas en 1 año, hay personas que están listas en 3 años, hay personas que están listas en 4 años, hay personas que nunca están listas y hay personas que ya nacieron casi listas, ¿verdad? Entonces va a depender absolutamente de cada una de las personas que están atendiéndose, están captando esa visión de la comunidad, ¿sí? El Señor tenía solamente 3 años. ¿Qué son 3 años? Nada para formarlos, nada para enseñarlos, de tal manera que cuando ellos de verdad se encontraron solos, pues ya tenían la ayuda, la gracia del Espíritu Santo, pero siempre recordaban todo lo que Jesús les dijo, que realmente es mucho, pero al mismo tiempo es poco, ¿verdad? Mas sin embargo ellos supieron y constataron que el Espíritu Santo vendría y que sería Él que les recordara todo, el que los llevara a hacer la voluntad de Dios, el que formara comunidad. Entonces, ¿de dónde viene la comunidad? De la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da la comunidad, la vivencia de comunidad, como una gracia, como un don. Así que si yo no me siento llamado a formar comunidad, y hablemos de cualquier comunidad, no estamos hablando de una comunidad de alianza como las que tenemos aquí en Koinonia, como la que está en San Luis Potosí, como la que está en Guadalajara, en Monterrey, en muchas partes, en la que están algunas en Francia, otras en Brasil, otras en España, otras en Roma. No estoy hablando de las comunidades de alianza, estoy hablando comunidad. Comunidades parroquia, comunidad parroquial, comunidades, las comunidades de base, pequeñas comunidades, los catecumenales, es decir, cualquier comunidad. Pero hablamos ya la semana pasada de la gracia que Dios nos da en las parroquias. El objetivo y la visión de la parroquia es precisamente que sea comunidad, ¿sí? Ese sería el ideal de comunidad, la parroquia, pero tristemente no es así, ¿sí? Así que, como vemos, en la comunidad, para que vaya creciendo,
para que vaya creciendo de verdad, debemos de tener también un compromiso con el Señor y unos con otros. Si no hay este compromiso en una comunidad, no se va a crecer, no se va a caminar. ¿Por qué? Porque las personas vienen cuando quieren, se van, regresan, ya no sienten nada, se van y luego necesitan de la comunidad y regresan. Entonces, ¿con quiénes se cuenta para formarlos? Con nadie. Con nadie, ¿verdad? Las personas van y vienen, entonces no se pueden formar, ¿sí? Entonces es absolutamente necesario que yo tenga ese compromiso, que yo tenga el compromiso de formar comunidad y de comprometerme con Dios y con nuestros hermanos. La gente se convertía, vemos en Hechos de los Apóstoles, cómo la gente se convertía a Cristo, recibía el Espíritu Santo y normalmente se integraba a la comunidad cristiana donde continuaba su crecimiento, ¿sí? Y eso lo hemos visto una y otra vez, ¿verdad? Hechos 2, 42, 47, yo creo que todo mundo lo hemos explicado, todo el mundo aquí en Koinonia Media lo hemos leído, es la base de toda comunidad, ¿verdad? La comunidad, primero la comunidad de los apóstoles de Jesús y los apóstoles, y luego la comunidad primitiva de los cristianos, de los primeros cristianos. Allí nosotros tenemos la base, allí tenemos el ejemplo, ahí tenemos el ideal de comunidad, y hacia ella, hacia esa base, hacia ese ideal, nosotros debemos de dirigir todos nuestros esfuerzos. Si podemos o no podemos, pues ya será gracia de Dios y nuestra disponibilidad. Si no, entonces no podremos hacerlos. Bueno, y después de este corte, pues seguimos más viendo sobre la comunidad. Vamos a este corte y regresamos. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. 14 discos, una noche llena de recuerdo. ¿Necesitas una oración por ti, por tu familia, por tus necesidades? Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo de verdad cómo tener este plan maravilloso para formar lo que Dios quiere que seamos, comunidades de acuerdo a Dios. Y veíamos cómo en la comunidad cristiana católica, cuando vamos creciendo, entonces van haciendo un deseo de comprometernos con el Señor. Y si no hay ese deseo de comprometernos, entonces yo pongo en tela de juicio que nos hemos encontrado de verdad con el Señor. Cuando hay un encuentro real con el Señor, cuando nosotros tuvimos ese encuentro que nos cambió y deseamos seguirle y deseamos conocerle y deseamos vivir con Él, como aquellos primeros apóstoles cuando les preguntan, Maestro, ¿dónde vives? En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y Él les dice, vengan y lo verán. Entonces, cuando nosotros tenemos ese deseo de ir a vivir con el Señor, entonces de verdad hemos tenido un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de allí, entonces empieza un deseo de comprometerme. Eso es muy normal. Los novios, cuando de verdad quiere un hombre a una mujer o una mujer a un hombre y desean pasar toda su vida juntos y desean pasar todo el tiempo juntos, entonces empiezan a pensar en un compromiso, ¿sí? En casarse, en formar un hogar, en tener una casa, en tener unos hijos. Y si no hay ese deseo de comprometerse, pues yo pongo en tela de juicio un verdadero amor. Yo creo que no hay amor. Hay el deseo de usarse mutuamente, ¿sí? Y nosotros debemos de tener muy en claro qué es ese usar de las personas. Pues te uso mientras me gustas, mientras siento que te quiero, mientras siento una emoción muy grande al estar contigo, te uso, me usas y nos dejamos. Y eso no se vale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ningún ser humano
puede usar a ningún otro. Nosotros nacimos para ser amados, amar y ser amados. Bueno, pues exactamente así sucede con la comunidad. Cuando yo empiezo a tener ese deseo de comprometerme, cuando yo empiezo a tener ese deseo de pertenecer al Señor y a los otros, entonces empieza un compromiso. En esta pertenencia al Señor, someternos cada vez más a lo que Él quiere, pues nos va configurando como hombres y mujeres de Dios, ¿sí? Solamente a partir de eso, entonces nos va configurando como hombres y mujeres de Dios. Nos va haciendo hombres de Dios. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Somos pueblo de Dios porque le pertenecemos a Él. Y ese es el llamado, ¿sí? El llamado que nosotros tenemos. Ya no pertenecernos a nosotros mismos, sino pertenecerle a Él. Dice la carta a los Romanos, capítulo 14, 7 al 9, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Si morimos, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Porque Cristo murió y resucitó para esto, para ser Señor de vivos y muertos. Ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Palabra de Dios, ¿sí? Te alabamos, Señor. Así que nosotros no nacimos para pertenecernos, no podemos pertenecernos, ¿sí? Si vivimos o morimos, somos del Señor, somos su pueblo y estamos llamados a ser su pueblo aquí en la tierra para que después en el cielo también sigamos siendo su pueblo, ¿sí? Así que nosotros debemos de tener bien claro que a partir de que nosotros nacemos en el Señor nuevamente, tenemos nueva vida, no solamente en el bautismo, porque muchos pueden decir, pues si yo estoy bautizado, ya he nacido de nuevo, soy hijo de Dios. Indiscutiblemente que sí. Nada más la pregunta es, ¿vives como bautizado? ¿Vives como hijo de Dios? Porque realmente el formar comunidad, háblese de alianza o de cualquier comunidad, es vivir en plenitud nuestro bautismo. No es nada del otro mundo, no es otra cosa. Aquellas personas que viven de verdad totalmente en una comunidad, su vida gira alrededor de la comunidad cristiana católica, llámese como se llame, comunidad parroquial, comunidades de alianza, grupos de oración, renovación, como se llame, y su vida gira alrededor de ella, entonces de verdad es esa persona que está llevando a cabo la voluntad de Dios y está buscando formar parte de la verdadera comunidad, que es la Santísima Trinidad. Así que nuestra visión de comunidad y nuestra vivencia de comunidad aquí en la tierra, tendremos la seguridad que será el comienzo de nuestra vivencia de comunidad y nuestra adherencia a la verdadera comunidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es como quien dice, aquí comenzamos para no terminar jamás. Aquí comenzamos y lo que va a durar por toda la eternidad. Así es. Durante toda la eternidad vamos a hacer comunidad. Comunidad en el Padre, comunidad en el Hijo, comunidad en el Espíritu Santo. Así que, pues nosotros debemos de tener muy claro que al comenzar aquí nuestra comunidad, estamos preparándonos ya para vivir en comunidad desde ahorita para toda la eternidad. ¿Qué nos dice la Iglesia? En los documentos de Puebla, en el 271 al 273, vamos a ver qué nos dice la Iglesia. La Iglesia evangeliza primeramente con el testimonio de su vida, de su presencia, y debe ser signo y modelo. La pedagogía de la encarnación nos enseña que los hombres necesitan modelos claros que los guíen. Cada comunidad eclesial en América Latina debe esforzarse por constituir para el continente ejemplo de un modo de convivencia, donde se aúne la libertad con la solidaridad, donde la autoridad se ejerce en el espíritu del buen pastor, donde se viva una actitud diferente frente a la riqueza, donde se ensayen fórmulas de organización y estructuras de participación capaces de abrir brecha y camino hacia un tipo más humano de sociedad, y donde se manifieste que sin una radical comunión con Dios en Jesucristo, toda otra forma de comunión puramente humana resulta incapaz de sustentarse y termina fatalmente volviéndose contra el mismo hombre.
¿sí? La jerarquía nos está diciendo, se necesitan comunidades modelo que guíen, que iluminen y que abran brecha. ¿Cuál es la comunidad modelo? Bueno, ya decíamos que la comunidad de comunidades pues es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después la comunidad de los apóstoles de Jesús con sus apóstoles. Esas son las comunidades modelo. Y después la primera comunidad de los cristianos, de los primeros cristianos. Pero, ¿y ahora? De nuestros días, en estos años que estamos viviendo, que es un poquito diferente, una gran diferencia. ¿Cómo son los modelos de comunidad? ¿Hacia dónde volteamos para nosotros ver comunidades? Bueno, pues nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros es formar una verdadera comunidad que sea modelo para los otros. Yo siempre les digo a mis hermanos, en este caso aquí en Comunidad Koinonia, en otras veces pues en donde me ha tocado estar en comunidad, siempre les digo, ustedes van a hacer los hechos, de ustedes van a contar, de ustedes van a hablar. Existía un hermano, por ejemplo aquí en Koinonia, existía un hermano que se llamaba Don Amado. Existía un hermano lleno de dones y carismas que se llamaba Don Amado, y ya lo recordamos. A mí ya me está tocando porque él ya murió. Bueno, está con el Señor, y ya lo recordamos así, y ya contamos sus dones y carismas. Pero de cada una de las personas, sobre todo los fundadores de esta comunidad, se va a hablar un día. Se va a decir, es que había un hermano que estos dones tenía. Era el encargado de esto, era el coordinador de esto, del otro, o el coordinador general. Y vamos a ser modelos. Entonces, nuestra vida debe de tener siempre esa visión. Yo puedo ser modelo para otros. Mi vida, mi entrega, puede ser que la sigan otros. Y todo lo que yo haga y todo lo que deje de hacer, puede ser que alguien más lo esté viendo y que le sirva para de verdad, su crecimiento. Así que debemos de tener muy en cuenta esto. Si yo soy ese modelo de comunidad, va a ser una gran bendición para muchas personas. Por eso la comunidad donde tú perteneces, sea como se llame, ¿verdad? Debes de decir, Santo Dios, si yo le echo todas las ganas, ¿verdad? Estoy formando una verdadera comunidad. Y no debo de pensar, pues yo le echo las ganas y nadie le echa ganas, ¿verdad? No, a ti se te va a pedir cuentas, a los demás no. Cada uno va a tener que dar cuentas de su vida comunitaria, de su entrega, de su cambio, de su seguir a Jesús. Nadie va a dar cuentas por el otro. Ni siquiera, ¿verdad? En muchas ocasiones vamos a dar cuentas ni siquiera por los que están más cerca. Claro que sí tenemos un grado de responsabilidad, más no podemos decir, es que si él no lo hace, yo tampoco lo hago, ¿verdad? O si él lo hace, pues yo lo hago. Esas son personas inmaduras. Y sí las hay, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, luego de este espacio vamos a tener también un poquito, sobre todo hablando de muchas otras cosas, de estructura y de la cultura, de la estructura, de la estrategia que debemos de seguir para hacer comunidades. Así que quédense con nosotros, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús es verdad. ¿Necesitas una oración por ti, por tu familia, por tus necesidades? Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo cómo cada uno de los cristianos católicos que ya han crecido, que están madurando, y su deseo más grande es estar en una comunidad, formar una comunidad, tener un compromiso con Dios y con sus hermanos, ¿sí?
La jerarquía, como hemos visto, nos habla de comunidades modelo. En el documento de Puebla 271 nos habla que debemos de buscar y debemos de ser comunidades modelos. Comunidades formadas por hombres de Dios, por hombres y mujeres de Dios, con los que Él cuenta, que tienen la visión de Dios, que se han convertido a Él, han recibido la formación de la palabra de Dios, han sido discipulados, disciplinados, son nuevas criaturas, con una mente nueva, con ideas, criterios, valores y formas de relacionarse nuevas. Tienen la nueva cultura, tienen la autoridad del Señor, hablan y actúan en el nombre de Jesús. Desde la persona de Jesús están comprometidos unos con otros, forman el pueblo de Dios, formando verdadera comunidad cristiana católica, ¿sí? Así que nosotros vemos cómo es todo un proceso para formar el pueblo de Dios, para formar una verdadera comunidad cristiana. Todo esto de la comunidad vamos a volver a retomarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de cómo formar comunidades, ¿sí? Dice la primera carta de San Pedro, capítulo 2, del 4 al 9, pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para proclamar las alabanzas del que los llama de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes que en un tiempo no eran pueblo y que ahora son el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora han encontrado salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces nos dice aquí muy, muy claro San Pedro, ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para proclamar las alabanzas del que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Y dice, ustedes antes no eran pueblo, mas ahora son el pueblo de Dios, ¿sí? Nos quede muy claro. Y hablando de comunidad, estamos hablando de las comunidades católicas cristianas, comunidades que se reúnen alrededor de Jesús, pero nos falta hablar de una comunidad que también es base de nuestra sociedad, ¿sí? La comunidad, si pudiéramos llamarle así, de la familia, ¿sí? Donde también nos congregamos alrededor de un compromiso, ¿sí? Para que una familia sea estable, para que una familia de verdad siga creciendo y sus hijos o los miembros de esta familia tengan esta estabilidad emocional, física, en todos los aspectos debe de haber un compromiso mutuo, ¿sí? Cuando dos personas, sí, así, con un compromiso mutuo, es decir, cuando están casados, solo Dios, en muchas ocasiones, muchos matrimonios fracasan. Pues ahora imagínense sin ningún compromiso de tal manera que estamos juntos y si mañana ya no quiero estar juntos, así tal cual, recojo mis cosas y me voy, porque no hay ningún compromiso, no hay nada que me una a ti más que un deseo. Pues ¿en qué se basa esa comunidad que es la familia? ¿En qué se basa? ¿Cómo están los hijos? Pues temiendo que en cualquier momento, ¿verdad?, se separen. Si casados, sabe Dios, imagínese si casar. Pero el punto es este. Cuando hay un verdadero amor entre un hombre y una mujer, nace el verdadero deseo de comprometerse, de estar juntos y tener algo que los una. Y eso se le llama, pues, el compromiso o la alianza entre un esposo y una esposa. Y bueno, pues ustedes saben que hasta los anillos de boda se les llama alianzas, porque es una verdadera alianza entre dos personas. Y a partir de allí, entonces, empieza la comunidad de una familia, ¿sí? Si nosotros queremos llamarle así, o empieza la familia, que ya de por sí, sin que digamos comunidad, ya es una comunidad, porque la familia pues es ahí que alrededor de Jesucristo, ya con un compromiso, nosotros queremos de verdad seguir adelante. Y cuando ya llegan los hijos, pues es mucho más grande la comunidad. Y esa comunidad pues debe de tener siempre a Jesús como su centro, ¿sí? Así que, y todo lo que nosotros dijimos de la comunidad, podemos aplicarlo a las familias. Todo, absolutamente lo que hemos dicho en ese programa de las comunidades, ¿sí? Pues entonces nosotros podemos y debemos aplicarlo a las familias, ¿sí? Pertenecemos a Dios, somos pueblo de Dios, ¿sí? En esta pertenencia de Dios debemos someternos cada vez más a Dios y a nuestros hermanos, pues por supuesto, ¿verdad?
Entonces vemos, y igual para que esta familia de verdad sea estable y sea una familia que sea modelo para los demás, pues debemos de llevar a cabo cada uno de los pasos o los elementos básicos de una comunidad, que es que pues tener primero la visión de Dios, ya veíamos hacia dónde vamos, hacia dónde quiero llevar a mi familia. Luego llevar a mi familia a la conversión. Ustedes como esposos que me están escuchando, si todavía dicen, no, pues no sabemos cómo llevar a nuestros hijos a la conversión, pues deben de empezar por ustedes. Deben de ir a un lugar donde haya un retiro, donde se les lleve a un encuentro real con Dios. Y a partir de ese encuentro, entonces ustedes pueden llevar a su vez a sus hijos. Así que debe de haber una conversión. Y después debe de haber una continua formación como familia. Yo creo que sería lo ideal que el papá enseñara la Biblia a los hijos, que la mamá enseñara a los hijos la palabra, como se hacía en el pueblo judío. Nosotros sabemos que quien enseñó a leer seguramente antes de los 12 años a Jesús, pues fue precisamente María, su madre, ¿sí? Después ya cuando tenía 12 años, pues ya llegaba a formar parte, bueno, María y José, por supuesto, ¿verdad? María y José, sus papás. Bueno, San José es su papá adoptivo aquí en la tierra, pero jurídicamente ante todos los demás, pues era su padre, ¿sí? Y ellos son los que enseñaron a leer a Jesús. Luego viene la comunidad del pueblo judío, que a los 12 años, pues entraban ya como miembros del pueblo y ya eran parte también de todas las actividades del pueblo judío. Así que sería lo ideal que los formadores de los hijos en todos los ámbitos sean los papás. Pero tristemente los papás en esa comunidad que se llama familia, los papás viven tan ocupados, viven corriendo, viven de verdad pues tratando en ocasiones de mantener económicamente la familia, y no está mal. ¿Quién dijo que estaba mal? Eso debe de hacerse, por supuesto que debe de hacerse, sino lo que yo opino, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de los debemos de tener en cuenta es que y deben de tomar conciencia los padres de familia que ellos son los primeros maestros de sus hijos. Jamás un padre de familia puede decir, pues a ver qué te enseñan en el catecismo, y mira cómo te han formado en el catecismo, y mira esa catequista que no te enseña nada, y mira esa catequista que de verdad permitió que tú, no sé, hicieras esto o lo otro, o en el catecismo no te enseñaron nada, que estás en las drogas, fíjate nada más, o en la escuela no te enseñaron que no debes de ir a las drogas. Pues no. Ciertamente que deben de trabajar juntos catequesis y los papás, pero el compromiso de educar a los hijos son los de los papás, no son de las catequistas, ¿sí? Las catequistas pueden colaborar eficientemente y puede ser una gran colaboración, una gran ayuda, pero para lo que se les da precisamente en el hogar. Cuando no sucede esto, entonces sucede que es como una pintadita que se les da a sus hijos, una pintadita que los lleva ¿a qué? Pues a hacer la primera comunión, a hacer la confirmación, y se acabó. Yo creo que nosotros debemos de tomar conciencia y debemos de desear que la catequesis no sea solamente un lugar donde el objetivo, donde el gol, donde la meta sea que hagas tu primera comunión y que hagas tu confirmación y se acabó. Haciendo tu confirmación, nos vamos, ya me quité ese compromiso, ya no tengo que estar llevando a catequesis, ya no tienes que estar yendo, ya se acabó, ya cumplimos. No. Nuestros centros de catequesis, lo ideal, como dice el padre Jeff, él tiene esa visión y ese deseo que no solamente sean lugares, espacios donde se lleve a un sacramento, sino que se lleve una vivencia de Dios, a un vivir con Dios, a un estar buscando a Dios, a una vivencia de un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y bueno, pues eso sería lo ideal que fueran nuestras familias y que fueran modelos para otros. Yo creo que en mi familia hay familias que son modelos para los demás, ¿sí? Y eso tiene que ser un trabajo mutuo. No puede ser una familia modelo cuando la esposa le echa todas las ganas, ¿verdad? Y no tiene el apoyo del papá. No puede ser así. Tampoco puede ser el papá
todo el trabajo de una familia modelo si no tiene el apoyo de la esposa. Los dos deben de trabajar conjuntamente. Los dos deben de luchar para que su familia sea esa familia modelo, esa comunidad modelo, para que otros sepan de verdad que sí se puede lograr, que sí se puede llevar a cabo lo que Dios quiere para nuestras familias, para nuestras comunidades, para nuestra vida. Vamos a otra pausa y enseguida regresamos. No se vayan. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Para vivir la vida cristiana, la vida católica, es en comunidad. La comunidad cristiana de alianza, bueno, en este caso de compromiso, llámese como se llame, es necesaria para experimentar con fuerza la realidad de ser pueblo de Dios, ¿sí? Estamos viviendo en una época en que el cristianismo es más interesante que nunca, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más interesante que nunca, por los medios de comunicación, ¿sí? Definitivamente antes pasaban cosas muy bonitas por muchas cosas, pero uno de los elementos básicos pues son los medios de comunicación, de tal manera que nosotros podemos estar en este momento viendo lo que está pasando en el Vaticano. Por ejemplo, en el encuentro que tuvo el Santo Padre con los jóvenes, pues no podíamos estar allí. Mas, sin embargo, nos emocionaba ver a tantísimo joven reunido con el Santo Padre, el entusiasmo, los cantos, y entonces decimos, ¡qué bonito! 1 millón o más de 1 millón de jóvenes reunidos. Pero, pues, ¿cómo lo podemos captar? Pues por medios de comunicación. Así que gran parte de esto que nosotros vemos, que es sumamente interesante, pues es por los medios de comunicación. Antes nosotros veíamos y sabíamos que hay muchos santos incorruptos, ¿sí? Y podíamos platicarlo y podíamos tener algún libro o algo, pero si ahora se los presentamos a los jóvenes por medio de imágenes que vienen en internet, los buscamos en internet, los tenemos y los ponemos, y ya es mucho más interesante todo lo que podemos ver. Así que sí estamos viviendo una época en el que el cristianismo es más interesante que nunca. Y bueno, pues nosotros lo vemos, nosotros que desde que fuimos formadas hemos trabajado con jóvenes, con matrimonios, pero sobre todo con los jóvenes. A mí me tocó trabajar con jóvenes muy diferente a cómo se trabaja. Bueno, no tan diferente porque ahora sí que el núcleo pues es el Evangelio, es la palabra de Dios, los criterios de Dios, el Evangelio simplemente. No me refiero a que ahora es diferente o que antes fue diferente. Me refiero a que se usaban otros métodos que era mucho más tranquilo, que los jóvenes podían llegar y sentarse y estarse escuchando un tema. Ahora hay que ponerles otras cosas, ¿sí? Yo veo a los encargados de jóvenes, a los que trabajan con los jóvenes, pues de verdad que tienen que hacer cada día más. Y eso, pues es una bendición. Ya lo dirá también nuestro querido Juan Pablo II. Así que estos últimos siglos ha venido a ser la época de mayor actividad misionera y evangelística en la historia. Estamos participando en un gran derramamiento del Espíritu Santo entre los cristianos de nuestro tiempo. Los laicos han comenzado a tomar un papel cada vez más activo en la obra de Dios. En nuestro siglo son millones los que han estado dispuestos a sufrir y morir por ser fieles a Cristo, ¿sí? Nosotros vemos cómo de verdad estamos nosotros viendo que hay un derramamiento muy grande, sobre todo cuando el Señor permitió que nosotros tuviéramos esa gran experiencia de renovación que ha venido a ser la base para muchas comunidades. Háblese de los grupos de renovación, los grupos de oración, las comunidades de alianza y muchas otras comunidades que han nacido de la renovación. Nosotras también como discípulas de Jesús pues somos frutos de esta renovación, de ese movimiento de renovación, aunque no estamos nosotras sujetas al gobierno de renovación, tampoco estamos sujetas al gobierno de comunidades de alianza. Nosotras trabajamos en comunidades de alianza, nosotras apoyamos en formación de comunidades de alianza o formación de comunidades de renovación. Trabajamos donde nos llamen, donde Dios nos ponga allí, con mucho gusto lo hacemos. Pero entonces vemos cómo esta comunidad en estos últimos siglos, o sobre todo en estos 2 últimos siglos,
ha habido de verdad muchas personas que han querido morir por ser fieles a Cristo. Pero al mismo tiempo, pues hay una tendencia que se opone al avance espiritual del cristianismo y amenaza con destruirlo. En los países históricamente cristianos, la mayor parte de los cristianos no están poniendo en práctica un estilo de vida que responda realmente a la voluntad de Dios. Podemos afirmar que más de la mitad de los bautizados llevan un estilo de vida y una escala de valores en que no los distingue de los paganos. Hay una gran proporción de católicos que, aunque cumplen con algunos deberes, como asistir a misa, no han asimilado de manera práctica los valores ideales del cristianismo y no son capaces de transmitirlos con fuerza a sus hijos. Pues todo lo que nosotros tenemos de bueno, ¿verdad? Todo lo que nos ayuda a que haya un cristianismo más vivo, más básico y para todos los demás, también esos mismos elementos nos pueden llevar a que el cristianismo decaiga. Y todo lo que nosotros conocemos como las diversiones cada día son pues más llamativas. Lo que nos falta a nosotros como cristianos católicos, hacer que el evangelio sea más llamativo, ¿verdad? Todo crece, los medios de comunicación crecen de verdad en cuestión de horas, de días, crecen mucho más, y nuestra manera de predicar el evangelio pues se queda allí, con un atraso de muchos años. Y yo lo digo por los jóvenes, ¿verdad? Que tienen tantísimas oportunidades de hacer que este evangelio crezca, pues que pongan a trabajar todos sus dones y todo lo que saben, ¿verdad? Para que el evangelio cada día tenga de verdad más fuerza, más poder. Entonces, así como nosotros tenemos una fuerza del Espíritu Santo en estos tiempos, sobre todo en nuestra iglesia católica, así tenemos también la fuerza del mundo. Son dos fuerzas que luchan por las almas, por los jóvenes, por los niños, por los adolescentes, por los mismos matrimonios. Son dos fuerzas que son poderosas, es decir, nada se compara al poder de Dios. Pero si yo le doy mucha fuerza al mundo, a Satanás, pues va a tener mucha más fuerza en mi vida que Dios mismo. Así que debemos de tener muy en cuenta eso. También ha sido un tiempo y es una gran bendición en que los laicos han tomado y siguen tomando su papel en la iglesia, sumamente importante, vital, ¿sí? Así que es un tiempo, estos últimos tiempos son tiempos básicos porque en la cual los laicos empiezan a tomar su lugar en la iglesia, van tomando conciencia que son parte de la evangelización, parte del crecimiento, parte de todo lo que estamos viviendo. No se pueden los laicos quedar a un lado. No podemos decir que la iglesia es solamente, ¿verdad?, el obispo, los sacerdotes, el Santo Padre, sus obispos, los sacerdotes. No, la iglesia es cada uno de los bautizados. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos todos los bautizados. Y como tal, nosotros debemos de tener conciencia que nuestra vida y todo lo que nosotros hagamos, ¿sí? Nosotros debemos de tener muy claro que es la base para seguir adelante, ¿sí? Bueno, pues que ya casi estamos llegando al final de este programa. Les recordamos que la comunidad cristiana, católica, llámese como se llama, es necesaria para experimentar con fuerza la realidad de ser un pueblo de Dios, ¿sí? Y es absolutamente necesaria para nosotros tener la vivencia de seguir adelante, ¿sí? Bueno, pues quisiera tomar estos minutos que me restan, pues para darles las gracias por todo su apoyo, el estar escuchándonos, estar viéndonos por medio de Koinonia Media, ¿sí? Y la radio de la Arquidiócesis, y les damos gracias también por su apoyo en muchos aspectos, por su oración, por sus apoyos también materiales, y les seguimos pidiendo que el Señor toque su corazón para que ustedes puedan seguir ayudándonos, para que ustedes de verdad, nosotros contamos con ustedes para seguir adelante. Entonces, nosotros tenemos que trabajar, que seguir adelante, pero contamos con su apoyo. Debemos de seguir adelante, pero no podemos solos.
Debemos de verdad de juntos llevar a cabo esta gran obra de evangelización. Y tú puedes decir, pero ¿yo cómo puedo ayudar? ¿Realmente cómo puedo ayudar? Tengo muy pocas posibilidades económicas. Pues sí, a lo mejor tú dices, yo no puedo ayudar con dinero, pero pues sí puedes ayudar con tu oración y apoyándonos. Nosotros tenemos muchas cosas, por ejemplo, tenemos lo que es la miel que puedes tú comprarla o ayudarnos a llevarla a otras personas, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengan pues una buena virtud de endulzar todo lo que comen con miel, y eso es muy bueno. Recuerdo que una persona de verdad ya grande y bien sana, bien derechita, delgada, y yo le pedí azúcar y me dijo, ¿sabe qué? Con ese azúcar y menos la de dieta, si usted usa azúcar de dieta o si alguien usa de dieta, no va a llegar a mi edad y así con esta salud que yo tengo. Coma miel. Y entonces dijo, le traigo la miel, y me llevó la miel para endulzar mi café. Y yo se lo agradecí y me quedó muy grabado eso. Digo, tiene razón, comemos muchísimas cosas. Sin embargo, si nosotros vamos comenzando a tener esa buena costumbre de endulzar todo lo que comemos con miel, vamos a ver que vamos a cambiar en muchas cosas de nuestra salud, ¿sí? Tenemos también lo que es el 3.50 diarios, que suman a su vez 100 pesos al mes. Luego, o puedes tú también decir, no, pues 100 pesos sí los puedo dar más, ¿sí? Sí, entonces vemos todo eso. Y bueno, pues también tenemos lo que son el folleto de la palabra eucarística. Nosotros debemos de tener en cuenta, ¿verdad?, que si no podemos nosotros comprarlo, sí lo podemos repartir. Tenemos 1000 maneras de que ustedes nos pueden ayudar. La situación es que Dios toque su corazón y ustedes respondan a ese llamado de ayudarnos. Hemos llegado al final de su programa. Les deseamos todo el bien en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre